empezó la semana, lunes y otra vez aquí. Pero a ver, el viernes, Humberto López, el extraditador, bueno, el extraditador no va a poder ser nunca, pero deseo potencial de extraditador. El extraditador en potencia, podríamos decir. Plus el señor José Luis, bueno, es un nombre muy largo, el que se tragó el palo de la hervidura. Ustedes saben, el que se le quedó el perchero cuando le pusieron el traje ese que hacen para la televisión, porque con el calor que hay en la calle, con las guaguas, posiblemente anda en guagua, no sé, a lo mejor tiene un carrito porque es jurista, qué sé yo. Ustedes saben que los juristas ahora están de moda en Cuba. Y de eso vamos a hablar. Precisamente mañana estoy pensando hablar de un tema muy interesante, porque lo vi también por ahí, porque ustedes saben que ahora ellos en Facebook están contrarrestándonos, que es todo lo que hacen. El caso es que es el que le dieron el traje para entrar al programa, traje que no se puede poner en ningún lugar, porque en las funerarias incluso hay un calor terrible, si se muere alguien no podría ponerse ese traje, así que lo tiene supongo que para la televisión. Pues resulta ser que ese que se le quedó el perchero y el otro el viernes estuvieron hablando. Y el sábado ustedes saben que yo salí, hice esa directica así de pronto de la reacción instantánea. Y luego el domingo fue la parte trivial del asunto, la risa, porque de verdad hay que reírse, la risa es remedio infalible. Pero yo vengo a decir dos cosas y se las voy a decir a Humberto López, las dos. Humberto López, porque el otro se va a ir otra vez a su sombría oficina, a ese lugar donde habitan las ratas, que son juristas y fiscales en Cuba, que lo único que hacen o la función que tienen es reprimir al pueblo, inventarse todos los días leyes o antileyes para reprimir al pueblo y sobre todo para negarle su capacidad de expresión, de libertad, de pensamiento, de movimiento, de esa dialéctica de la que ellos tanto hablan. Entonces, ese señor va a regresar, el compañero del perchero, va a regresar a su oficina gris. Es posible que tenga por lo menos aire acondicionado en la oficina, y eso es un gran logro en Cuba. Tener una oficina con aire acondicionado para alguna gente significa ya bajar la cabeza, seguir el juego, tener la doble, la triple, la ausencia de moral para mantener esas prebendas. Él va a regresar allí y es en realidad el instrumento legal de la dictadura para reprimir. Pero Humberto López es la cara, la visualización en los medios de esa represión. Y yo vengo a decirle a Humberto dos cosas. La primera voy a decirle algo que a Humberto le va a gustar. Y la segunda es algo que tengo que agradecerle. Le va a gustar que yo le diga que va a tener trabajo por mucho rato. Humberto, yo sé que a ti la dictadura te paga, el medio oficialista de la dictadura cubana, que has conseguido una casa, que has conseguido un carro, vaya que le has vendido el alma al diablo. Vas a tener mucho trabajo, Humberto. No te preocupes por eso. Preocúpate por lo impopular que puede ser dentro de tu tierra. Preocúpate por lo mentiroso, por lo doble moral que los cubanos pueden creer que eres. Preocúpate por el hecho de que no vas a poder probablemente salir de Cuba y llegar a algún lugar con la cabeza en alto. Preocúpate porque la propia dictadura un día te baje de ese estrado en el que te han subido para utilizarte y en el que tú te has montado muy bien por la falta quizás de carácter o de vergüenza, y puedas caer un día empillamado como cayeron tantos otros. Pero no te preocupes por la ausencia de trabajo, por una razón simple. La dictadura está extremadamente preocupada. Está preocupada porque no tuvieron otra alternativa, y yo tengo que aquí agradecer a Giovanni Sánchez, a Orlando Luis Pardo, que en su momento fueron las voces que lucharon por la internet en Cuba, que cuando muchos cubanos o algunos cubanos, eran unos cuantos, lo de los pro derechos humanos y varias organizaciones disidentes que existieron en Cuba, con Payá Sardiña, etcétera, etcétera, pues mientras muchos cubanos fueron acallados por ser disidentes e incluso asesinados, como fue el caso de Payá, otros como Giovanni,
Orlando Luis y un grupo más, pues estaban hablando de un tema muy, muy del momento, muy de las inquietudes de la juventud entonces, que era tener internet. Cuba ha sido probablemente, no tengo la estadística, pero probablemente el último país, definitivamente en Latinoamérica sí, en tener internet para los cubanos. Y no les quedó otra, porque en realidad a nivel internacional ya era extremadamente estridente y risible que el mejor país de Latinoamérica, ese que había alcanzado independencia, ese que era un país que es un paraíso donde la gente quería vivir, pues no tuviera internet. Y tuvieron que salir. Y claro que se lo estudiaron y se pasaron muchísimo tiempo manejando las consecuencias. Podría pasar esto, podría pasar lo otro, y creando primero intranet y los directores de redes y filtros para no dejar pasar ciertas páginas o ciertos mensajes, etcétera, etcétera. Pero tuvieron que hacerlo. Y salió la internet. Y les llegó algo que se llamó pandemia. Y les llegó algo que se llamó youtubers cubanos. Y les llegó algo que fueron influencers en Facebook y en todo el social media que vivían fuera de Cuba. Fuera de Cuba vivimos más de 3 millones de personas, lo que significa más entre la cuarta y la tercera parte de la población cubana. Y resulta ser que no solamente influencers, no solamente youtubers, no solamente ya la televisión, que muchísimos cubanos que viven fuera de Cuba pues han revitalizado el deseo, la conciencia de ser los acusadores de ese sistema que fue implacable con nosotros. Ya sé que no estamos todos los que deberíamos, que hay mucha gente todavía aplicando la doble moral fuera de Cuba, gente fuera de Cuba que no se ha sumado por la migaja de poder entrar a su país sin ser detectado, sin ser apresado y poder encontrarse con la familia, etcétera, etcétera. Pero los que estamos en el social media, lo que hemos aprendido a usar Twitter, Facebook, YouTube, etcétera, etcétera, pues hemos hecho bastante bulla. Y esa quizás ustedes no contaban con ella. Sabían que había mucho cubano que estaba adaptándose a una vida nueva, que había muchos cubanos que salieron sin conciencia política por cuestiones materiales, sabían que había muchos de ese exilio que fue contestatario ya envejecido o muerto, sabían que había desinterés de mucha gente que se había acostumbrado a una vida nueva, etcétera, etcétera. Y por supuesto los que estaban cuidando el hecho de poder regresar a Cuba. Pero da la coincidencia que por un montón de razones y con un montón de gente, tengo que mencionar a Otaola, que ha logrado muchísimo, sobre todo en una población joven que no estaba interesada en esto, pues se ha hecho la bulla, se ha hecho el trabajo, se ha hecho la tarea. Y ustedes contra eso les está costando trabajo. Yo no voy no voy aquí a decir que nosotros ahora, no, nos falta muchísimo. Falta muchísima gente que podamos convocar en los medios. Falta muchísima gente, muchísimos cubanos que podamos invitar a que pierdan el miedo, a que encuentren más que nada la conciencia social, a que se enteren de que viven en libertad, a que se enteren que viviendo en libertad tienen un montón de recursos para ayudar al que vive en Cuba, no solamente con recarga, no solamente con ropa y zapatos, sino a desarrollar la conciencia, abrir el pensamiento, ese que tanto le han coartado dentro de Cuba, porque el cubano está preocupadísimo. Yo estaba viendo un documental sobre el Mariel el otro día y había una periodista que le hacía preguntas interesantísimas a los que estaban llegando por el Mariel en aquel momento en el año 80. Y había un niño que me llamó muchísimo la atención porque le preguntaron al niño qué valía en Cuba una bola, una careta para la playa, y el niño hablaba de precios. Y yo digo, fíjense, desde los años 80, cómo entonces era tan interesante para la gente que se había ido en los 60 y en los 70, ver a la sociedad cubana desde la economía. ¿Por qué? Porque creían, quizás en eso, por supuesto que se hablaba también de las libertades, pero haciendo preguntas sobre el precio de las cosas, y fue una parte que a mí me tocó aquí ver, pues creían que de esa manera se estaba viendo el atraso, el retroceso de la revolución socialista, el poco alcance, los malos resultados, donde la gente estaba invirtiendo la única vida que tenía
lleno de ilusiones, de compromisos, del mensaje subliminal de la propaganda para una Cuba que no estaba solucionándose, que no se estaba resolviendo. Y los resultados eran eso, el precio increíble de las cosas, lo que llegó a costar una caja de cigarros, etcétera, etcétera. Tantos años después del 80, todavía a veces hay gente hablando solamente de la economía en Cuba, solamente de los precios, de los salarios, del reordenamiento, del precio del ajo. Y yo, ustedes saben que me alejo mucho de eso. No se trata de que yo no pueda hablar un día del precio de algo en Cuba, porque por supuesto que es un ejemplo de lo mal que está yendo todos los planes, del absurdo, de la mediocridad, de cómo la dictadura no permite que sea el cubano independiente y privado el que desarrolle al país. Pero yo me niego, y yo tenía un hashtag en Facebook que se llama "No me hables del precio del ajo". ¿Por qué, señores? Porque cuando hablamos del precio del ajo, de la leche, del aceite, de la libra de carne de puerco, realmente no le estamos haciendo daño a la dictadura. Yo lo tengo clarísimo. No le estamos haciendo daño porque la dictadura siempre podrá decir dos cosas. En Haití hay miseria, en países africanos hay miseria, hay gente que no puede comer carne todos los días, hay gente en el mundo que no tiene agua potable, etcétera, etcétera. Es decir, el precio del ajo ellos los pueden explicar con eso. Y también con el embargo que les ha servido para justificar todo el absurdo, para justificar que cuando los rusos dejaron de mandarle el tubo de rublos que enviaban, que cuando Venezuela se quedó como está Venezuela desbaratada y no pudo mandarle por tubería la gasolina, el petróleo, pues que ellos no han podido resolverlo. Entonces, les ha servido el embargo, les ha servido la miseria del mundo para explicar la miseria de Cuba. Yo por eso me sumo a la idea, a mí no me interesa hablar de la economía cubana. No, lo hablamos, por supuesto, entre nosotros, pero es que lo veo por ahí como los propios cubanos cuando tienen necesidades básicas, no solamente se concentran nada más que en eso, y estarían dispuestos por cubrir esas necesidades básicas, por poder tener ropa, zapatos, comida, aceptar la falta de libertades. Esa es la primera cosa que yo creo que nosotros tenemos que trabajar para mandarles el mensaje a los cubanos. Los cubanos, en sentido general, están muy, muy satisfechos con la idea digamos, de una China. Es decir, si algunos cubanos pudieran desarrollar negocios, que ya está pasando, los emprendedores, los que tienen palandares, los clandestinos, las cooperativas, etcétera, etcétera, etcétera. Si el cubano puede tener resueltas necesidades básicas, muy básicas, económicamente, el precio del ajo, pues se van a quedar muy tranquilitos sin exigir las otras necesidades, las del pensamiento, la de la diversidad de las ideas, la del pluripartidismo, la de la expresión de las ideas sin castigo, la de las libertades. El cubano en este momento te dice, yo tengo que sobrevivir, yo necesito poner un plato de comida sobre la mesa y después veremos todo lo demás. Entonces, no nos concentremos todo el tiempo en el precio del ajo. No nos concentremos, claro que hay que matar la objeción y ese es un buen ejemplo, pero no es a través de eso donde va a llegar el mensaje que de verdad es sólido de nosotros. No lo podemos conformar sobre eso. Tenemos que hablar de política, tenemos que hablar de temas serios, tenemos que hablar de la falta de libertades, tenemos que hablar de la primavera negra, que ya no es la que ocurrió y de la que la gente de hoy no conoce. Tenemos que hablar que esta que está ocurriendo ahora con todos los que están presos, con Esteban preso, con Luis Manuel preso en un hospital, etcétera, etcétera, etcétera. Para que el cubano en algún momento saque la nariz y a pesar de que tiene la necesidad de comprar el ajo a un buen precio, entienda que todo el que piensa diferente va a pagar un precio extremadamente alto, que no es necesariamente el del ajo. Eso es importante. Entonces, para ellos, mantenernos a nosotros, fíjense que se han inventado el reordenamiento y han dado muchísimos datos del precio, los salarios, las subidas en los costos de los servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo hablaron abiertamente, lo hablaron en la prensa, lo hablaron en la radio, lo hablaron en la televisión. Y sabían que nosotros lo íbamos a aprovechar para del lado acá hablar de eso. Y mientras habláramos de eso, no estábamos haciendo la otra denuncia, la del pensamiento, la de la falta de libertades.
Fíjense cómo la dictadura nos maneja y nosotros vamos detrás de esa miniatura. Entonces ellos se han enfrentado a encontrarse con nosotros, con nuestra denuncia. Y nos han tenido entretenidos durante el tiempo de la pandemia con todo el cuento del reordenamiento. El reordenamiento, señores, viene desde los años 70. Ya podemos encontrar discursos del comandante, podemos encontrar basofia escrita en Cuba, en la propaganda, sobre el reordenamiento. Y nos han tenido la pandemia hablando del reordenamiento, del salario, muchísimo tiempo en eso. Mientras tanto, estaban encontrando la manera de aplacar, de controlar a movimientos como San Isidro, a movimientos como el 27N, etcétera, etcétera, a un Paco. Entonces, yo vuelvo, no al precio del ajo. Vamos a mirar al otro punto importante, las libertades. Así que ellos salieron y dijeron, bueno, vamos a coger a esta gente que está afuera y vamos a hablar de economía. Vamos a hablar del reordenamiento, de lo que está pasando en Cuba, del hambre, de la miseria, de cómo estamos arreglándonos, estamos trabajando en esto, estamos trabajando en esto, estamos trabajando. Y salió San Isidro, que ellos no contaban con eso. Salió San Isidro y no contaban con eso. Y Ferrer por allá haciendo un trabajo durísimo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque además pudieron contar con estrategias para visualizarlo. Ferrer con un canal en YouTube, San Isidro desde Facebook, fuera de Cuba medios independientes como ADN, como Cibercuba, Periódico Cubano, Cubanet, etcétera, 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 haciendo el trabajo con la gente que estaba adentro. Y ese acercamiento entre nosotros, los cubanos de afuera y los cubanos de adentro, que los de afuera haciendo bulla y los de adentro escuchando y aprendiendo a través del internet y en el social media comunicándose con nosotros, les ha creado un problema mayor. Y ahí está Humberto, porque nosotros arreciamos, el cubano aprende, entonces Humberto y esta camarilla que está en el social media cubano, pues tiene que seguir trabajando y tiene que seguir reinventándose para ver de qué manera nos caen a nosotros, convencen a los cubanos, pero sobre todo aplican el terror. Entonces a Humberto le queda muchísimo trabajo por delante. Porque además muchísima más gente hemos salido a los medios desde afuera, viviendo afuera como nosotros, preocupados por las libertades y no por el precio del ajo. Yo estaba viendo también una página de un canal de YouTube de un individuo que tiene 10 videos probablemente, no tiene más. Y en esos 10 videos tiene 80 views, 70 views. Hay un solo video, esto es del 2017, donde decía, ¿qué puedes llevar a Cuba? Y es un video que tiene más de 230,000 views. Una persona que tiene 10 videos con 87 views, pero tiene un solo video que tiene más de 230,000 views. Y el tema del video son fotos de la aduana cubana y es explicando las libras, lo que se puede llevar, la comida que podía pasar, la linterna, la pila, sobre lo que se podía llevar. Y tú dices, cuando hay 230,000 personas en el 2017 viendo un video de qué podía llevar a Cuba, era todo lo que se estaba haciendo entonces. Pero cuando tú ves hoy un video como Patria y Vida, que ya tiene, no sé exactamente ahora el número, pero ya son millones, pasa del 1,000,000 de views, Patria y Vida, donde aparecen personas que viven en Cuba contestatarias, como Luis Manuel, Michael, el Funky, donde aparecen unidos con cubanos que viven fuera, artistas que se unieron para una canción y no se habla del precio del ajo. Tú dices, wow. Es decir, que en el 2017 los cubanos que estábamos fuera, la mayor preocupación era qué se podía llevar a Cuba, cuántas libras, qué cosa llevar, etcétera, etcétera. Abiertamente me refiero en los medios que teníamos. Y que ahora esté Patria y Vida y que ahora haya tanta gente que no está hablando de la economía o del precio del ajo, que está hablando de la falta de libertad, eso los ha puesto en jaque. Y por supuesto, están preocupados porque tienen una tarea muy fuerte por delante y por eso tendrán a Humberto López, y cuando tiran a Humberto López en una esquina, en un saco, como han hecho con otros, pues tendrán a otro, y tienen a Lázaro, etcétera, 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 creando estado de opinión dentro de Cuba, donde no los ve casi nadie, quede claro que los ve muy poca gente,
pero sobre todo contrarrestando, tratando de alienarnos a nosotros, de entretenernos, de confundirnos y ahora por último de asustarnos con el cuento de la expatriación, de la extraditación. Así que Humberto, la buena noticia, tienes mucho trabajo por delante, porque ni el cubano va a parar, por más que ahora tenga miedo, haya un periodo de terror, como ha habido tantos, pero ha pasado antes. Existió la UMAP, existió el Escambray, los pueblos prisiones, y el cubano ha vuelto y ha vuelto. Es decir, son periodos donde ustedes saben que se le llena la olla y ahora mismo no tienen la posibilidad de abrirle la válvula. Todo lo contrario. Entonces, el cubano va a volver, es decir, Esteban está preso, Luis Manuel está preso, José Daniel está prácticamente sin internet, la mayoría están metidos, hay otros cuantos que están presos, Marical Larez, etcétera, etcétera. Pero ahora va a haber una ola de terror definitivamente en el cubano que vive dentro de Cuba. Ahí está Leonardo Romero, que se atrevió a salir con un cartelito que decía socialismo sí, represión no, derecho para pedir derecho, y está ahora extremadamente callado, cerró su Facebook, no quiere saber de nadie porque es lógico, su madre tiene que estar aterrada. Es decir, ustedes han regado el terror ahora y va a funcionar por un tiempo, pero va a volver a renacer gente, estos mismos que están presos cuando salgan y otros que aprendiendo de esto y aprendiendo de cómo se vive afuera va a volver. Esto es un ciclo. Y Humberto va a tener mucho trabajo, pero sobre todas las cosas porque nosotros no comemos miedo. Porque los que vivimos fuera hemos aprendido las libertades que tenemos, porque hemos aprendido cómo se vive en los países donde vivimos, que tenemos derecho incluso a tener un abogado, que tenemos derecho incluso a que podamos encontrar una medida, una forma para hacerle una demanda al gobierno cubano, contra el gobierno cubano desde foros internacionales. Esta violencia verbal en el caso de Humberto López, para personas como yo, por ejemplo, que nunca he hablado de invasión a Cuba, que nunca he hablado de armas, que nunca he hablado de sangre, que no quiero derramamiento de sangre en mi pueblo, todo lo contrario, que hablo del entendimiento y la conversación asertiva entre los cubanos, pues esta actitud violenta de querer asustar a los que vivimos fuera va a ser todo lo contrario. La reacción va a ser a la inversa. Mucha más gente se llenará de autoestima, mucha más gente ahora saldrá a hablar del tema. Es verdad que habrán algunos que estén asustados, pero eso va a durar un tiempo. Nosotros, los que estamos de alguna manera en el social media con visibilidad, no vamos a parar. No creo que ninguno de los influencers, ni de los youtubers, ni de la gente que está en Facebook se va a asustar por esto porque vivimos en países libres en primer lugar y porque además ahora lo que nos van a dar es más fuerza para continuar y para ayudar a esos a los que ustedes le están pasando por arriba y están arremetiendo en contra de ellos solamente por expresarse diferente. Si yo puedo mandar una recarga, como ya dije, o puedo mandar un dinero a la familia, por supuesto que vamos a poder ayudar. Y de hecho hay un grupo de amigos que hoy mismo en un chat común, y no quiero decir los nombres, estamos hablando de fundaciones, estamos hablando de organizaciones non-profit, estamos creando una estrategia. Así que Humberto, vas a tener muchísimo trabajo. No te preocupes por eso, porque trabajo no te va a faltar. Vas a tener que seguir ahí tratando de ser la contrapartida de la partida, de la gente que vive, que ya echó a andar, que partió en este tema de hablar de libertades y democracia. Vas a tener mucho trabajo, no te preocupes por eso. Por otra parte, te tengo que agradecer. Te tengo que agradecer porque mira, ciertamente estamos hablando en los medios y ciertamente hemos llegado. Y ciertamente hemos logrado vencer ese cerco que ustedes por tantos años trataron de evitar. Por ejemplo, en los años 60 y 70 la gente que se fue no pudo regresar hasta el 79. Ustedes no querían que los cubanos que se habían ido y a los que les había ido bien, a los que tenían algo que mostrarle, a la familia, a los amigos que se habían quedado dentro, algo que pasó con la comunidad, que mucha gente dentro de Cuba, y por eso el Mariel fue una explosión grande precisamente de esa visión que tuvo el cubano, de cómo estaba viviendo el cubano que se había ido, cómo se vivía afuera. Hasta ese momento ustedes le habían dicho al cubano que afuera se vivía horriblemente mal. Pero resulta ser que la comunidad demostró que mucha gente se fue y que afuera, en ese país donde era imperialista, racista, etcétera, etcétera, lograron vivir, salir adelante, tener éxito económico, éxito moral, etcétera, etcétera.
Y bueno, ese fue un encuentro que ustedes se demoraron muchísimo en permitir, pero se dio. Y ahora lo han necesitado todavía más por el cuento de las remesas. Ustedes necesitan que el cubano que sale regrese, porque es una fuente de ingreso, es un eslabón importante de la economía cubana. Nos necesitan, lamentablemente, nos necesitan. Ustedes necesitan la recarga de nosotros, los gusanos, necesitan las remesas, el dinero, que vayamos a Cuba. Ustedes lo necesitan. Han terminado bajando la cabeza. El comandante supo antes de morirse que había tenido que claudicar con los gusanos convertidos en mariposas, que tuvimos que ir a llevar todos los huevos que tiraron en el Mariel. Luego le dijeron a la familia que no podían escribirle a los que vivían fuera, si eras del partido, si querías estudiar, no te podías comunicar. Las llamadas telefónicas duraban 3 minutos. Ustedes se encargaron de revisar las cartas. El correo demoraba inmensamente. Una carta para llegar de Estados Unidos, de Miami a Cuba, demoraba meses porque ustedes las leían, las revisaban. Y queda claro que ustedes se encargaron muchísimo, muchísimo de evitar esa conversación, ese entendimiento, ese encuentro entre los cubanos que vivíamos fuera y que vivían dentro. Pero eso ahora no lo pueden parar. WhatsApp, Telegram, YouTube, Facebook, Twitter, están en candela. Y ciertamente alguna gente se pasa y alguna gente no es estratégica y alguna gente dice más de lo que debería decir y alguna gente se autodelata. Es verdad que entre nosotros a veces hay, ¿cómo decirles?, protagonismo. Hay una guerra a veces, a ver quién es el que llega a encontrar la manzana prohibida, quién es el que da el traste con la solución, etcétera, etcétera. Y que siempre podríamos hacer mejor nuestro trabajo. Los que estamos en el social media, pero no hablo solamente de los influencers, hablo de todos, el que opina en un chat, el que entra en una directa, el que pasa luego una directa o un video por YouTube, por WhatsApp a un familiar en Cuba. Es verdad que a veces nos imponemos, tenemos un lenguaje agrio, porque somos un exilio dolido, resentido por lo que hemos vivido, incluso frustrado por ver que la dictadura ha ido venciendo en muchísimos aspectos. Ahora mismo estamos frustrados por ver a Esteban preso. Eso no es un misterio para nadie. Por supuesto que nos duele y nos frustra. Y a veces en ese dolor y en esa frustración, pues no encontramos la comunicación conjunta, el concilio, no encontramos la palabra perfecta, a veces nos exaltamos. Y tengo que agradecerte, Humberto, porque, a ver, me doy cuenta que el daño que les estamos causando es real. Así que creo que tenemos que superarnos, acepto el hecho de que tenemos que mejorarnos. Creo que tenemos que ser más tácticos, más estratégicos, más en silencio ha tenido que ser porque hay cosas que para lograrse han de andar ocultas, que lo diría el apóstol y ustedes lo utilizarían y les quedó bien, lo aprovecharon y les sirvió a ustedes en su momento, pues nos servirá a nosotros ahora. Y nos va a servir porque no vamos a cejar en la idea de mandar el mensaje, de darle al cubano educación, de darle parte de la historia que ustedes les negaron y también darle ayuda, por supuesto. A pesar de que ustedes nos llamen mercenarios, a pesar de que los llamen mercenarios a ellos, a pesar de que ellos tengan miedo de recibir y aquí haya gente que no sepa cómo dar. Pues, ¿sabes qué, Humberto? Vamos a ser mejores. Yo planeo ser mejor, planeo tener mayor táctica, mayor estratégica como el poema y ser más cuidadosa. Saber exactamente dónde tocar, saber que tengo que seguir tocando el tema de las libertades, de la opinión, del pensamiento, de la conversación asertiva entre los cubanos, que voy a estar dispuesta a encontrar un lenguaje menos encasillado, menos tribal, menos nada más que del grupo que piensa de la misma manera mía, que voy a tratar de comunicarme de una manera realista, donde yo lleve mi mensaje, pero con gente que quizás antes no me escucharía. Estoy dispuesta ahora a hablar con jóvenes, y el otro día hice un programa que se llama Joven ha de ser, que precisamente me di a la tarea de encontrar a jóvenes que no son de extrema, a jóvenes que no son quizás de derecha, a jóvenes que viven fuera de Cuba, que están trayendo, como trajeron los del Mariel, como trajo cada éxodo, trajo algo. Y estoy
en la misión de seguir haciendo las críticas a todos los cubanos que fuera hacen algo con lo que no estoy de acuerdo, pero también de entenderme con los que están recién llegados, como me pasó el otro día en la cocina de mi casa, un muchacho que me dijo que no le interesaba hablar de política y con el que conversé y creo que se convenció de algo, creo que pude llegar a transmitirle algo y estoy dispuesta a hablarle a esa gente. Así que, Humberto, nos has alertado, nos has puesto en alerta con el tema de que sobre todas las cosas están muy preocupados con este nuevo acercamiento que ha permitido el social media entre los cubanos, que ya lo negaron en los años 60 y 70, que ya lo negaron después, que ya se han adjudicado el derecho de no dejar entrar a ciertos cubanos a Cuba, de negarles la visa, que nos pedían una habilitación, el pasaporte para poder entrar, pasajes caros, pasaporte caro, que han controlado lo que llevamos, lo que sacamos, lo que decíamos en Cuba, pero ahora se les fue de las manos. Ahora está Twitter, ahora está Facebook, ahora está YouTube, etcétera, etcétera, WhatsApp, Signal, Instagram, etcétera, etcétera. Entonces, que sí nos vamos a mejorar, que nos vamos a renovar, que vamos a ser extremadamente tácticos, que aprenderemos a vivir en la resistencia, como se hizo en Alemania, como se hizo en Europa del Este, en muchos países donde la gente de la resistencia que estaba en contra de los nazis encontraron códigos secretos, crearon organizaciones muy silenciosas, organizaciones que ayudaron, se llamó así, la resistencia contra los nazis, que ayudaron a sacar judíos de Alemania, que ayudaron a gente que tenía que vivir allí en Polonia, por ejemplo, que estaba tomada, a hacer la acción que era necesaria. Y así ha existido en casi todos, lo hicieron ustedes con el 26 de julio, lo hicieron ustedes cuando salieron a buscar dinero a otros países, cuando el jinetero mayor, y perdonando la palabra, Fidel Castro, salió a pedir dinero y ayuda en México, recolectó muchísimo para poder hacer la revolución. No estamos haciendo nada diferente, estamos haciendo exactamente lo mismo, pero lo vamos a hacer mejor, lo vamos a hacer mejor. Así que, Humberto, gracias, nos has alertado, ha sido clarísimo de que ustedes se están preparando y nosotros nos vamos a organizar mejor, nos vamos a preparar mejor y que a la larga no van a poder ni callarnos y mucho menos limitarnos esa estrategia que tengamos, porque nosotros vivimos en libertad, porque nosotros tenemos recursos, porque nosotros tenemos herramientas, instrumentos, y aunque los cubanos no estemos todos conciliados o unidos en momentos como este, estamos todos pensando lo mismo, que la dictadura trata de intimidarnos y que va a ser todo lo contrario, que estamos todavía más fuertes y más guapos, sin violencia, solamente con las palabras, con el mensaje a los cubanos que viven dentro de Cuba, de cubanos que vivimos fuera, que somos un solo pueblo, que somos la misma gente y que algún día podremos abrazarnos en una patria libre por la que hoy estamos trabajando, gente que vive dentro que no se atreve y gente que vive fuera que está aprendiendo, que estamos dedicando el tiempo para comprendernos y encontrarnos en el medio. Yo estoy dispuesta a avanzar y a encontrarme en el medio con el cubano que está en Cuba y quiere también caminar al medio. Vamos a encontrar un punto en el medio de las orillas, en el medio de las ideas, en el centro de todas estas tribus que somos y conformamos los cubanos según lo que nos ha tocado vivir. Un punto que sea de afecto, de entendimiento, un punto dorado donde podamos converger los cubanos el día del mañana. Yo estoy dispuesta a hablar con cubanos que estén aquí, que piensen diferente a mí, y con cubanos que estén en Cuba que no sean represores. Estoy, por supuesto, dispuesta a hablar, por ejemplo, con Cuesta Morúa, que es socialdemócrata y con quien tengo montones de diferencias, pero nunca con Humberto. Con Humberto no voy a hablar jamás. Y con los represores, pues solamente denuncias. Entonces, señores, aquí estamos, fortalecidos, aprendiendo, viendo que la dictadura patalea,
dándonos cuenta de que lo que hemos estado haciendo se ha hecho bien. Y quiero felicitarlos a todos los que están fuera de Cuba, a todos los que fuera de Cuba han dedicado su tiempo, su dinero, sus espacios, el tiempo de estar a lo mejor vacacionando para hablar de este tema, para hacer la denuncia, para estar en los chats, para salir en directas. A todos quiero agradecerles por el tiempo que le dedican a la patria y al pueblo cubano. A los que están dentro de Cuba, que nos escuchan, que se acercan, que difieren de nosotros, pero que en algún momento se quedan escuchando, pensando, pero sobre todo nos respetan, también quiero agradecerles. Lo estamos haciendo muy bien. Así que lo que queda es continuar mejor. Vamos a aprender, vamos a mejorarnos, que Humberto nos enseñe algo. Yo he aprendido de Humberto algo este fin de semana y del otro señor, el que se dejó el perchero adentro. He aprendido que podemos hacerlo mejor, que vamos a ser estratégicos. Señores, así que esto era lo que quería decir. A Humberto, no te preocupes, que trabajo tendrás. Trabajo y mucho trabajo. Vas a tener que afilar, vas a tener que buscar de un departamento entero, porque no se va a acabar, no se va a acabar. Y sobre todo, gracias, porque lo voy a hacer mejor. Estoy convencida, dispuesta, decidida a que lo voy a hacer mejor. Lo vamos a hacer mejor. Mis amigos, es lunes, comienza la semana, tenemos un montón de cosas por delante, entre otras vivir, pasarla bien, superarnos y pasar la página, ¿por qué no? Entendiendo lo que se ha vivido y sin perder la visión. Tenemos que seguir hablando de un Luis Manuel Otero Alcántara que podía ser tu hijo, podía ser tu sobrino, podría ser tú que vives dentro de Cuba, que está en un hospital sin teléfono, está preso. Tenemos que hablar de Esteban, de Mari Carla, del otro, de todos los que están recibiendo el brazo fuerte y despiadado de la dictadura. Que no se nos olvide ninguno, ni Denis, ni el gato, ni Robles, todos los que han caído en esta primavera negra del 2021. Así que, como siempre les digo, pásenla bien, vivan, no dejen que nadie les mortifique la semana. Ya lo hemos vivido todo, lo hemos expresado todo y ahora a reorganizarnos y adelante, a ser mejores, más fuertes, a seguir. Yo aprendí, Humberto, me has enseñado algo. Seré mejor, o por lo menos lo intentaré. Como siempre les digo, un beso, los quiero.